mas el Dios de toda gracia que nos llamó. Buenos días, hermanos, es un gusto poderles saludar otra vez en este día. Espero todos se encuentren bien, que el Señor les siga bendiciendo. Me da mucho gusto poder, por medio de este video, poderles saludar y iniciar nuevamente nuestra clase. Y les invito a que oremos para dar inicio a la clase de esta mañana. Padre amado, Señor, te alabamos y damos gracias por tu misericordia, por tu amor que derramas en nuestras vidas. Gracias, Señor, porque podemos ver que son nuevas tus bendiciones cada mañana, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, rogándote tu bendición y pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe en esta mañana, en este estudio. Que, Padre, tú hables a nuestras vidas, a nuestros corazones por medio de tu palabra y sigas haciendo esa obra de transformación, de restauración en cada uno de nosotros, de tal manera que lleguemos, Padre, a poder ser cada día más semejantes a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Ponemos en tus manos este tiempo, Señor. Ponemos en tus manos, Padre, la clase para que, Señor, sea de bendición y de edificación para la vida espiritual de cada uno de tus hijos, Señor, que estamos en este estudio. Y te pedimos, Padre, que sea también un estudio en el cual podamos dar gloria y honra a tu nombre. En Cristo Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bien, hermanos, la semana pasada iniciamos con nuestro tema acerca del amor. Incluso nuestra clase se llamó Amémonos los unos a los otros. Y vimos que, bueno, el amor es el cimiento para poder vivir la vida juntos y cumplir con estos mandamientos de los unos a los otros que Dios nos da en su palabra. Y también la clase pasada definimos que amor es ayudar y servir a los demás. Y bueno, aunque estamos llamados a amar a todos, el llamado es también de manera especial para amarnos los unos a los otros como hermanos en Cristo, ¿sí? Como Él nos ha mandado. Incluso nos dice, lo veíamos hace 8 días, amémonos los unos a los otros como Él nos ha amado. También dijimos que el amor entre cristianos es importante porque primero es un mandamiento directo de nuestro Señor Jesucristo, que nos da ahí en ese pasaje de Juan 13:34, pero también vimos que es un testimonio poderoso ante el mundo del amor de Dios que ha derramado en nuestras vidas. Entonces, realmente sí es importante que nosotros podamos hacer pues este énfasis en el amor entre nosotros como hermanos, como familia espiritual. Y también en la semana pasada se nos quedó como tarea nosotros poder hacer un plan en el cual podamos buscar la reconciliación con alguien con el que estuviéramos enojados, molestos. El propósito de ese plan pues era restaurar esa relación, y yo espero en Dios que sí lo hayan hecho. Quienes tengan a lo mejor alguna algún roce, alguna dificultad con algún hermano, espero hayan puesto esto en manos del Señor y pedir que Él sea el que les dé la sabiduría para poder hacer ese plan de restauración en su relación. También se nos quedó que íbamos a memorizar nuestro pasaje de la lección pasada, que fue 1 Juan 3:16, que dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros, ¿no? Entonces, también nosotros debemos de poner nuestras vidas por nuestros hermanos. Entonces ese es el pasaje de la semana pasada que íbamos a memorizar, que espero también lo hayan memorizado. Es de enorme bendición poder tener en nuestra mente y en nuestro corazón la palabra de Dios. Son muy importantes estos pasajes, poderlos memorizar, porque nos ayudan también a compartir con los demás cuando no traemos nuestra Biblia, pero sí la traemos en nuestra memoria, y es fácil poderles compartir también a los demás de la palabra de Dios. Entonces, hoy vamos a ver, hermanos, más todavía sobre el amor, porque es un tema muy importante, porque tal vez tú te preguntes, ¿cómo es el amor? ¿Cómo es el amor? ¿Cuáles son las características del amor verdadero y cuál es la medida de este? ¿Hasta dónde voy a amar yo, ¿no? Bueno,
Estas preguntas las vamos a ver hoy precisamente en nuestra clase. Pero antes me gustaría mencionar algunas frases con las que el mundo se maneja, porque el mundo se maneja con ciertos pensamientos, ciertas actitudes, ciertas formas de vida, y a veces pues nosotros venimos de ese mundo y traemos todavía esos pensamientos, esa forma de vivir a la iglesia, y a veces eso también hace que la relación entre cristianos no sea muy amena, ¿no? Porque el mundo se maneja así. Por ejemplo, el mundo se maneja y dice, jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. O, ¿por qué es tan popular Juanita cuando yo he alcanzado más logros o los mismos logros que ella? Otra frase que también escuchamos a veces muy común es, mi marido es un bueno para nada, nunca logrará algo en la vida. O yo puedo hacerlo solo sin que nadie me ayude, ¿no? Yo puedo, no necesito la ayuda de nadie. O también a veces en esos pensamientos de envidia podemos decir, despidieron a Juan, se lo merecía, es más, nunca me cayó bien, ¿no? Y nos gozamos con la aflicción o la desgracia ajena. Otra frase que es muy común en el mundo es, ojalá que lo saquen del puesto para que me lo den a mí. Fíjense, así piensa el mundo. Incluso a veces dicen, todo lo que Marta hace, por decir un nombre, todo lo que Marta hace me molesta, hasta su forma de vestir y hablar. A veces es tan difícil poder tener esa empatía entre los unos con los otros, pero en el mundo, hermanos, en el mundo se maneja así. Y quizá a lo mejor se nos hagan familiares estas frases, pero esto es lo que dice el mundo. Ahora veamos lo que dice Dios con respecto a nuestras relaciones, con respecto a la forma que debemos de nosotros de vivir la vida juntos, los unos con los otros, porque de eso se trata nuestro tema general, viviendo juntos los unos a los otros. ¿Cómo lo vamos a lograr? Bueno, les invito a abrir su Biblia, espero la tengan a la mano, es muy importante tener nuestra Biblia lista en la clase para que podamos ir viendo los pasajes que vamos a estudiar. Pero ahí en la primera carta a los Corintios, en el capítulo 13, versículos 4 al 7, el Señor nos responde estas preguntas que hacíamos al inicio. ¿Cómo es el amor? ¿Cuáles son las características del amor verdadero y la medida de este? Bueno, aquí Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice en estos versículos, primero a los Corintios, capítulo 13, versículos 14 al 7, dice, el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y hermanos, en estos versículos Pablo está describiendo la plenitud del amor verdadero. Eso es lo que Pablo nos está haciendo. El amor es acción y no contemplación. El amor no es un sentimiento solamente, lo veíamos en la clase pasada, no es una emoción. Realmente el amor en sentido positivo es, dice la Escritura, es paciente con las personas y les concede gracia incondicional con generosidad. Es lo que nos quiere decir realmente lo que es el amor. El amor nunca tiene envidia, dice la Escritura. No se jacta ni es arrogante, porque eso es lo opuesto a lo que es el amor verdadero. Eso es lo opuesto al servicio y ayudarnos los unos a los otros mutuamente por el amor que Dios ha puesto en nuestros corazones. Entonces, aquí en este pasaje que nos comparte la palabra de Dios, hay 15 características del amor verdadero. Y aquí nos muestra lo que sí es el amor y lo que no es el amor. Por ejemplo, hay 7 características de lo que sí es el amor.
Y dice la Escritura que el amor es sufrido, es benigno, se goza de la verdad, todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Eso es lo que sí es el amor verdadero. Pero también nos dice lo que no es el amor en términos negativos, pero obviamente trae cosas positivas. Por ejemplo, el amor no es envidioso. Eso es lo que no es el amor. El amor no es envidioso, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia. Eso es lo que no es el amor, ¿sí? Realmente podemos ver que el amor de Dios es un amor limpio, puro, generoso, ¿sí? El amor verdadero es perdurable en toda situación. Ese no cambia. Incluso Pablo lo dice, ¿no? Todo va a pasar, todo va a dejar de ser, pero el amor nunca va a dejar de ser. Incluso como vimos la semana pasada, el amor es una cualidad de la naturaleza divina de Dios, es un atributo o una perfección de Dios, ¿sí? Nos muestra que el amor es realmente viene de esa naturaleza divina de Dios. Lo vimos en Juan, ¿sí? 1 Juan 4:8, cuando dice Dios es amor. No dice Juan que Dios tiene amor o que Dios siente amor. No, él dice que Dios es amor. Dios es la fuente inagotable del amor verdadero. Y es importante que analicemos un poco lo que Pablo está diciéndonos en estos versículos a través de la palabra de Dios. Por ejemplo, ¿sí? En el versículo 4, ¿cómo nosotros podemos entender la frase cuando dice el amor es sufrido? Fíjense, dice el amor es sufrido. Ahora, hermanos, esto no quiere decir que entonces como el amor es sufrido, pues me voy a poner de tapete para que todos pasen sobre de mí, porque es una forma de demostrarles mi amor. Eso no quiere decir el pasaje. Tampoco quiere decir pégame pero no me dejes. Tampoco quiere decir que en ese aspecto el amor sea sufrido, no. Sufrido quiere decir que el amor hace tener un espíritu paciente que aguanta, no responde a la primera, no se irrita tan fácilmente, tiene un espíritu aguantador por el bien de los demás. Es un espíritu que incluso puede pasar por alto algunas ofensas con tal de mostrar ese amor, esa gracia, esa misericordia que el Señor nos da, ¿sí? Entonces eso es lo que es el amor. Dice, el amor es sufrido, pero también en el mismo versículo 4 dice que el amor no tiene envidia. Y si el amor no tiene envidia, hermanos, ¿qué busca entonces para su prójimo si no tiene envidia? Bueno, si el amor verdadero no tiene envidia, entonces lo que va a querer para su prójimo es su bienestar. Se va a enfocar en las necesidades de los demás, no solamente en las suyas. Eso es lo que va a hacer el amor. Cuando no hay envidia, ¿sí? El amor va a buscar el bienestar de los demás, ¿sí? Que va a querer que prosperen, que sean bendecidos por Dios. Y la envidia, hermanos, hace tener deseos negativos en contra de los demás. Por eso el amor genuino dice, no tiene envidia. Incluso en el versículo 5, si el amor no busca lo suyo, ¿qué va a buscar entonces? Bueno, es algo similar a lo que estábamos viendo en el versículo 4, ¿sí? Si el amor no busca lo suyo, pues va a buscar el bienestar de los demás. Va a pues, realmente interesarse por buscar satisfacer las necesidades no solamente de él, sino de su prójimo, de su hermano, ¿sí? Cuando el amor no busca lo suyo, tiene un espíritu altruista, bondadoso, generoso. Eso es lo que tiene el amor cuando no busca lo suyo. Pero es importante también saber que de esta lista nosotros podamos hacer a lo mejor una autoevaluación y decir, bueno, ¿cuáles son las características de esta lista que estamos viendo que más necesito desarrollar en mi vida?
Vimos 7 positivas, 8 de lo que sí, 7 de lo que sí es el amor, 8 de lo que no es el amor. De estas 15, ¿cuáles son las que yo necesito desarrollar en mi vida? Y bueno, creo que sin temor a equivocarme, nos hace falta desarrollar todas aún más. Quizá ya estamos desarrollando algunas, pero nos hace falta desarrollarlas todavía aún más. Pero el amor es lo que más nos hace falta desarrollar en nuestras vidas cristianas, ¿sí? Porque desarrollando esta cualidad del amor, todas las demás se van a dar como resultado. Estamos viendo que el amor es la base de todas estas características, es la base de la vida cristiana. Entonces, desarrollando el amor, todas estas demás cualidades o características se van a ir desarrollando como resultado de ello. Por eso es importante ver que cuando nos exponemos a la palabra de Dios y dejamos que Él nos enseñe, se van a ir corrigiendo ciertas cosas en nuestra vida que nos van a hacer ver lo equivocados que estábamos en nuestros pensamientos, en nuestras actitudes, en nuestras acciones, de cómo nos manejábamos cuando estábamos en el mundo. Por ejemplo, nuestra forma de pensar y actuar se ve afectada de manera positiva. Quizá antes pensábamos como el mundo, lo veíamos al principio de la clase, ¿no? Cómo pensaba el mundo, y el mundo, por ejemplo, dice, ¿no? Lo vimos, jamás lo voy a perdonar por lo que me hizo. Pero el Señor nos dice, el verdadero amor no guarda rencor. Fíjense, el verdadero amor no guarda rencor. O incluso a veces podemos pensar, ¿por qué es tan popular Pedro cuando yo he alcanzado los mismos logros? Y el Señor nos dice, el amor verdadero no tiene envidia. No siente envidia porque su prójimo prospere, no siente envidia por el reconocimiento que le dan a su hermano o a su prójimo. No, el amor verdadero no tiene envidia. Tal vez pensábamos también de la siguiente manera, ¿por qué tengo que ayudar a Pedro si yo también tengo necesidades? Lo veíamos al principio. Bueno, el Señor nos dice, el verdadero amor no busca lo suyo. El verdadero amor no busca lo suyo. Y así podemos seguir viendo lo que el Señor nos enseña acerca del amor verdadero en este pasaje de 1 Corintios 13 y que nos hace ver que el amor es imprescindible en nuestras relaciones con los demás. O sea, el amor es algo imprescindible en nuestras relaciones. Sin él no va a haber relaciones sanas, no va a haber relaciones cordiales, no va a haber esa unidad, ¿sí?, que el Señor quiere que haya entre nosotros como familia espiritual, como hijos de Dios. Por eso Pablo lo dice, que sin amor nada de lo que hagamos tiene sentido o valor. O sea, si tú haces, así sea, y dice Pablo, que des tu sacrificio, que des tu vida para ser sacrificado, pero si no tienes amor, pues de nada te sirve. No hay un valor o un sentido cuando hacemos las cosas sin amor. Porque muchas veces podemos hacer las cosas para vanagloria, para reconocimiento, para que vean que yo sí puedo, para que me aplaudan, para que me reconozcan, pero no por el amor de Dios que me mueve a servir y ayudar a los demás. Entonces, por eso es importante, el amor es imprescindible en la vida del creyente. El amor es la base de todas las virtudes humanas y se expresa de muchas formas, ¿sí? En muchas cualidades externas podemos expresar ese amor. Y Pablo incluso nos lo dice, ¿no? Nos lo dice un poquito más adelante. Pero hermanos, realmente cuando nosotros podemos ver, ¿sí?, que si el amor es el cimiento de nuestra vida espiritual, de nuestras relaciones, ¿sí?, y que es ese amor que es permanente, que aun cuando las personas, los demás fallen, ese amor no deja de ser amor. Nosotros debiéramos ser motivados por esto, por este amor, y deberíamos de nosotros de dejar, ¿sí?,
de lado el hablar y las acciones propias de la infancia inmadura, que es lo que Pablo nos dice en este mismo pasaje de 1 Corintios 13 más adelante. Debemos de nosotros dejar esas acciones propias de la infancia inmadura y actuar como creyentes maduros para poder vivir la vida juntos, para podernos llevar bien los unos a los otros. Fíjense, vamos a ver algunos pasajes de la Escritura que nos enseñan a vivir juntos en amor. Pues es importante poder ser guiados por la palabra de Dios para poder vivir juntos la vida en unidad. Y Romanos 12:10 nos dice, Romanos 12:10, amaos los unos a los otros con amor fraternal, en cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. En cuanto a honra, prefiriendo los unos a los otros. Entonces el amor debe de ser, ¿qué dice Pablo? Fraternal. ¿Qué es fraternal? Bueno, fraternal es un amor de hermanos. Un amor de hermanos. Y el amor de hermanos es un amor limpio, es un amor puro, genuino. Y con ese amor nos debemos de amar, con un amor de hermanos. Incluso la segunda parte de este versículo indica que esto incluye darnos el respeto debido que merecemos cada uno de nosotros como personas y como hijos de Dios. Por eso Pablo lo dice en cuanto a honra. Honra quiere decir respeto. En cuanto a respeto, ¿qué dice Pablo? Prefiriéndoos los unos a los otros. Entonces, en el amor debe de llevar ahí, ¿sí?, el respeto de los unos a los otros. También otro pasaje que nos habla acerca del amor entre los unos a los otros es Gálatas 5, 14 al 16. Vamos a verlo, Gálatas 5, 14 al 16. Fíjense cómo dice la palabra de Dios. Gálatas 5, 14 al 16. Dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Es algo muy importante, nos dice aquí Pablo en la palabra de Dios. A pesar del llamado de amar a nuestro prójimo, ¿qué es lo que algunos hacen? Lejos de amar a su prójimo, ¿qué es lo que algunos hacen? Dice Pablo, se muerden y se comen unos a otros. Esto es algo muy triste, pero pasa en las iglesias. Pasa, por algo Pablo lo escribió, por algo el Espíritu Santo de Dios inspiró a Pablo a escribir este pasaje. En donde dice, bueno, que dice, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Toda la ley se cumple en esta sola palabra. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero a veces dice, lejos de amarse se muerden y se comen unos a otros. ¿Y qué quería decir Pablo cuando dijo que se muerden o acerca de morderse unos a otros? Bueno, realmente lo que Pablo nos está dando a entender aquí en este pasaje es el daño que se pueden causar, ¿sí?, las personas entre ellos o los creyentes cuando no se aman y se sirven los unos a los otros con el amor de Dios, sino que hacen todo lo contrario. Hay envidias, hay murmuración, hay chismes, hay tantas cosas que provocan que nos hagamos daño los unos a los otros lejos de amarnos, ¿sí? Incluso la imagen que corresponde a esta frase que Pablo nos está diciendo aquí corresponde a animales salvajes que se atacan y se devoran entre sí. Esa es la imagen que quiere proyectar Pablo en nuestras mentes, en sus corazones, cuando dice que algunos se muerden, ¿sí?, y lejos de amarse con el amor de Dios. Entonces, por eso Pablo dice que
tengan cuidado de que también no se consuman unos a otros. Dices, bueno, ya si se están mordiendo, ¿sí? Si se están mordiendo, bueno, tengan cuidado de no consumirse, o sea, de no devorarse los unos a los otros. Pero hermanos, ¿cómo podemos vencer ese deseo de comernos los unos a los otros? Porque a veces está ese deseo en la vida de algunos. ¿Cómo podemos vencerlo? Bueno, la respuesta está en el versículo 16. En el versículo 16 dice Pablo, digo pues andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces la forma en que nosotros podemos nosotros vencer esos deseos malos es, dice Pablo, andando en el Espíritu. Y andar en el Espíritu quiere decir que el creyente es controlado y guiado por el Espíritu Santo de Dios. Y una demostración de eso es el fruto del Espíritu Santo, ¿sí?, en la vida del creyente, que incluso Pablo lo menciona en este mismo pasaje de Gálatas 5, pero en los versículos 22 al 23. Cuando el creyente anda en el Espíritu, ¿sí?, es controlado por el Espíritu, el fruto del Espíritu Santo se va a desarrollar en su vida. ¿Cuál es el fruto del Espíritu Santo? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Incluso dice Pablo, y contra todas estas cosas no hay ley, ¿sí? O sea, realmente si nosotros cumplimos el amarnos los unos a los otros como nuestro Señor Jesucristo, como Dios nos amó, estamos cumpliendo, dice el Señor Jesús, toda la ley y los profetas. Entonces la palabra andar indica una acción continua o un estilo de vida habitual, guiado, controlado por el Espíritu Santo. Y esto habla de un crecimiento espiritual, habla de una madurez espiritual. Hermanos, si nosotros nos dejamos guiar y controlar por el Espíritu Santo, seguramente habrá crecimiento espiritual en nuestra vida cristiana. Pero debemos de ser guiados y controlados por el Espíritu Santo. Y un punto también muy importante, hermanos, que no debemos pasar desapercibido en este tema es poder ver qué hace el amor para permitirnos vivir juntos. Fíjense, ¿qué hace el amor para permitirnos vivir juntos los unos a los otros? Bueno, en Primera de Pedro, en el capítulo 4, versículo 8, nos dice qué hace el amor. Dice Pedro, y ante todo, tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. ¿Qué hace el amor? Bueno, Pedro dice, el amor hace lo siguiente, cubre multitud de pecados. O sea, en otras palabras, el amor verdadero, ¿sí?, no depende del comportamiento del otro, más bien es amar a otros aún con sus fallas, aún con sus pecados, aún, ¿sí?, con las ofensas que nos hacen. Y hermanos, Cristo dio su vida por todos nosotros. Y su sacrificio nos dio un ejemplo de cómo amar y perdonar a nuestro prójimo. Incluso Él, estando en la cruz del Calvario, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Ese es el amor de Dios, un amor perdonador, un amor misericordioso, un amor sacrificial, un amor que pasa por alto las ofensas de su hermano. El Señor Jesucristo nos dio ese claro ejemplo al decirle al Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. A Él lo escupieron, se burlaron de Él, lo abofetearon, lo latiguearon, lo colgaron en la cruz. Y todavía el Señor dice, en ese gran amor y misericordia que nos tuvo y que nos sigue teniendo, dice, Padre, perdónalos. Eso es lo que hace el amor para que vivamos juntos. Cubre multitud de pecados. Pero, ¿qué es lo que no debemos amar, hermanos?
¿Qué es lo que no debemos amar? Bueno, no debemos amar al mundo y sus cosas. Incluso en 1 Juan 2:15 nos lo dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. ¿Sí? No debemos de amar al mundo. Juan señala aquí dos hechos muy importantes. Primero, el amor por el mundo es, en este sentido, es incompatible con el amor del Padre. Incluso lo dice Santiago, en Santiago 4:4 lo dice: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Fíjense, y el segundo hecho importante aquí es que de todos modos el mundo, hablando del globo terráqueo y lo que hay en él, todo lo que hay en él pasará, es pasajero. Todo se desvanecerá, lo dice el Señor ahí en Mateo 24:35, cuando dice: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La palabra de Dios es eterna, y es esa palabra que nos cambia, que nos transforma, que nos moldea. Incluso por eso Dios en su palabra nos exhorta a poner nuestra vista en las cosas que no se ven y no en las que se ven, porque las que se ven son pasajeras. Entonces, hermanos, debemos de amar más a nuestro prójimo que las cosas que hay en el mundo, porque el amar las cosas del mundo afecta nuestra capacidad de amar a nuestro prójimo. Ahí es donde se da el conflicto, cuando damos prioridad a adquirir cosas en lugar de construir relaciones con los demás. Y ahí es donde debemos de ver nosotros, hermanos. Hay cosas en nuestra vida que impiden que tengamos buenas relaciones con los demás. Debemos de analizar qué afecta mi relación con los demás, porque a veces no puedo llevar con los demás. Es algo muy importante, hermanos, porque es fácil perder el camino amando al mundo y las cosas que hay en el mundo, lejos de amar a nuestro prójimo. Recordemos que el amor sirve de brújula para dar dirección a nuestra vida espiritual, hermanos. Pues es muy importante que nosotros podamos tener esto en nuestra mente, en nuestro corazón. Y bueno, hermanos, para terminar, estamos viendo que como hijos de Dios estamos llamados a amarnos los unos a los otros como Él nos ha amado, dice su palabra. Porque cumplir con este mandamiento, hermanos, nos hará tener un testimonio poderoso ante el mundo y también tener relaciones saludables y armónicas entre nosotros, que es lo que Dios espera. Recordemos también, hermanos, que el amor es la base de toda virtud humana y se expresa en muchas cualidades externas de carácter hacia nuestro prójimo, siendo el amor, dice, permanente cuando todo falla. Entonces, hermanos, en esta semana demuéstrale el amor de Dios a tu prójimo, a tu hermano, poniendo en práctica estas cualidades o virtudes que vimos en 1 Corintios 13, del 4 al 7. Esta semana trata de poner en práctica, a lo mejor no todas, pero una, dos, y poco a poco así ir creciendo en ese amor que el Señor espera de nosotros. Recuerda que el amor verdadero pasa por alto las fallas de los demás. Y también, hermanos, debemos de saber que el amor es algo imprescindible en la vida del creyente. Es lo que nos distingue del mundo y caracteriza la vida del verdadero discípulo de Jesús. Sin amor no somos nada, dice la Escritura. Ya para terminar, hermanos, solamente el pasaje para memorizar en esta semana es Juan 13:35, que dice: en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos con los otros. Bueno, vamos a orar, les invito a orar, hermanos. Padre, te damos gracias Señor en esta mañana por este privilegio que nos das de abrir tu palabra, de escucharla y Padre, pues de ser guiados y pues transformados por ella. Te pedimos, Señor, que lo que hemos aprendido el día de hoy permanezca en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Que podamos, Padre, ser hacedores, que, Señor, tu palabra, Señor, sea esa espada de dos filos que penetre lo más profundo de nuestro ser, Señor, y genere, Señor, produzca esos cambios
que tú quieres hacer en nuestras vidas. Que, Padre, tu palabra, Señor, sea, Padre, esa herramienta que tú utilices para seguir transformándonos, seguir edificándonos, que, Padre, podamos alcanzar esa medida de la estatura de plenitud del varón perfecto que es Cristo Jesús, Señor. Sabemos que nunca vamos a ser igual a Él, pero, Padre, sabemos también que tú lo que quieres de nosotros es que crezcamos, Señor, en nuestra vida espiritual. Te rogamos todo esto, Padre, y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó